Vamos a hablar del recurso al pasado y la provocación, que es algo que en España se está viendo mucho en estos tiempos, en estos días, y que a mí siempre me ha molestado como forma de hacer política. Como ustedes saben, Pablo Iglesias está en este momento lanzando su empresa es el canal Red, que no es porque sea una red, sino porque es rojo en inglés, tú sabes, el doble juego de palabras, muy bonito, la tuerca era la vuelta de tuerca, pero, y entonces su publicidad tiene como personaje al actual presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, en una fotografía que se tomó hace 20 años con un señor que es narcotraficante. Entonces, pues, muchos no han querido publicar esa información. Es una provocación para que otros no la quieran publicar, que están en su derecho. Las empresas privadas pueden no querer publicar cierta publicidad pagada. Permite que Pablo Iglesias se haga la víctima, permite que diga que el sistema está defendiendo a Feijóo, etcétera, etcétera. O sea, es una provocación bien armada, porque si algo sabe hacer Pablo Iglesias son provocaciones, y es eficaz. Pero que el presidente del PP haya sido amigo de un señor que luego se descubrió que era narcotraficante, de esto hace 20 años, ¿es relevante para la política de hoy? Pues yo creo que no. Yo creo que es un truco retórico muy barato y muy triste, en el que no deberían entrar los políticos serios. Como Pablo Iglesias no es un político serio, pues probablemente él sí debería serlo. No es el único, y no solo está esto en la izquierda. En la derecha, por ejemplo, en España, cada vez que alguien se pelea con alguien del Partido Comunista o de la Izquierda Unida, le recuerda la matanza de Paracuellos en las que al parecer fue ordenada por un jerarca comunista de aquel entonces, que era Carrillo, que luego fue secretario del Partido Comunista y luego fue uno de los creadores de la transición y de la democracia que vive España hoy. Pero cuando se desesperan, sacan Paracuellos. Pero Paracuellos. Y es algo que ocurrió en la Guerra Civil Española, hace casi 100 años. Cuando los de Izquierda Unida se enojan con los del Partido Socialista, siempre recuerdan la traición de Suresnes. 1974, creo que fue, 74, el Partido Socialista tuvo una asamblea. El Partido Socialista estaba absolutamente prohibido y en la clandestinidad en España, pero seguía funcionando a través de los exilios distintos de españoles en toda Europa y en todo el mundo. Y el Partido Socialista tuvo una asamblea, un congreso en Suresnes en 1974, donde decidió abandonar el marxismo, como lo estaba haciendo toda la socialdemocracia, todo el socialismo democrático, de abandonar el marxismo como forma de explicarse la realidad. Se había dado cuenta la socialdemocracia, precisamente desde el programa de Bad Godesberg de los socialdemócratas alemanes, que la receta marxista pues no era la verdad, que no era la forma de analizar el mundo, que el mundo tenía otras complejidades, que el decir que lo único que mueve a la gente es la economía o la lucha de clases era una exageración, porque el mundo es más complejo de la simpleza, del simplismo que presentaba el marxismo-leninismo, que hay otras cuestiones que ya habían sido además criticadas por otros pensadores de izquierda, como Bertrand Russell, como Rosa Luxemburgo o como el propio George Orwell. Y entonces pues, los socialdemócratas abandonaron el marxismo y abandonaron los dogmas marxistas y abandonaron la técnica marxista de análisis de la realidad a partir de ciertas creencias o de ciertos hechos que son reales, ¿no? El enfrentamiento de clases, pues sí, es evidentemente cierto, la economía es muy importante, sí es muy importante, pero hay otras cosas que también influyen en las sociedades y que deben tenerse en cuenta, y sobre todo la idea de que igual podemos tener el poder sin necesidad de romperle la cara a nadie, de matar gente y hacer huérfanos, porque hacer huérfanos no es una bonita tarea. Bueno, y entonces en Suresnes el Partido Socialista Obrero Español asumió esa idea socialdemócrata de alejarse del marxismo. Nos lo echan en cara hasta la fecha. Cuando el Partido Popular quiere molestarse con algo que ocurre en el País Vasco, invoca a ETA. Cuando la izquierda extremista quiere meterse con el gobierno socialista, recuerda a los GAL, los grupos de armados de liberación, los grupos que era armados autónomos de liberación, que era un grupo de
del gobierno español que estuvo asesinando etarras y asesinando presuntos etarras, que llegó a asesinar inocentes. Un grupo antiterrorista, un grupo paramilitar, un grupo clandestino que nunca debió existir y del que suelen culpar a Felipe González directamente sin pruebas todavía. Es muy probable que haya sido decisión de él, pero si no se sabe, no puedes afirmarlo. No puedes afirmarlo, por ejemplo, en recinto parlamentario. Te recuerdan las iglesias quemadas. La derecha recuerda mucho que pues, algunos defensores de la República quemaron iglesias en la Guerra Civil Española, también hace casi 100 años, y es el recurso permanente al pasado. Ayer la secretaria general de Podemos, perdón por las comillas, pero es que Ione Belarra está allí, pero diciendo lo que dice Pablo Iglesias sigue mandando en el partido, por favor. Cuando él anuncia cosas del ministerio de su mujer 2 días antes que el ministerio de su mujer lo anuncie, pues ya sabemos. Entonces Ione Belarra, que es la secretaria general de Podemos y que además es ministra, le recordó al PP que su partido había sido fundado por 4 ministros franquistas. Pues sí, 4 ministros de la dictadura, efectivamente. Y eso ocurrió en 1976, 77, por ahí. O sea, hace 50 años. Poco menos de 50 años. Y todo este recurso al pasado que le gusta mucho a los demagogos, que celebran las grandes gestas de 1938 y de 1942 y de 1951, que no sé qué pasó en el 51, a mí me parece que es una forma de evocar emociones demagógicas, populistas entre la gente y al mismo tiempo de evadir la responsabilidad por los problemas del presente. Y esto lo hacemos todos en la vida también. De pronto nos acordamos, es que fulano se robó una vez un chicle cuando tenía 8 años, así que no confíes en él. Oye, ¿quién es? ¿Qué es fulano? Pues, tiene 48 años y es abogado. Y eso, oye, se robó un chicle, no marca su vida, ¿no? Yo hubieras dicho, mató a 3 personas, pues sí, probablemente marcó su vida. Es decir, tenemos que saber valorar cuándo el pasado es relevante y cuándo no. Pero no todo lo que pasó en el pasado es la clave hoy. Y esto va a tener que ver mucho con otra cosa que quiero comentar hoy, pero es que cuando acusas a un país entero, a su gobierno y a toda su población, por lo que hicieron personas que gobernaron ese país hace 200 años, a mí me deja absolutamente helado. España conquistó América y por lo tanto hay que sospechar de los españoles de hoy. A ver, esta España que conquistó Europa, América, pues era Isabel y Fernando, era la corona de Aragón, era la corona de Castilla. Esto fue en 1400, a fines de los 1400, principios de 1500, y esto se acabó en 1824. ¿Y por qué cómo hace eso herederos a los españoles de hoy de ese problema? ¿Cómo los sinceros derechistas, que los hay, porque yo tengo amigos que lo son, del PP y que no son amigos de la dictadura, están relacionados con la dictadura por la vía del PP porque se contagiaron? No. Si no defiendes la dictadura, no estás con la dictadura, aunque estés en un partido que fundaron 4 ministros de la dictadura. Y si estás sinceramente trabajando en un partido de la izquierda, no es que estés tratando de matar gente como la matanza de Paracuellos que ocurrió en la Guerra Civil Española, ni la asumes como tu legado principal, sino el de tus ideas y el de tus principios y el de tus ideales para tu sociedad. En la izquierda y en la derecha. El recurso al pasado me parece un error gravísimo, me parece un juego demagógico y que debemos evitar en nuestra vida diaria y reclamarles a los medios y a los políticos cuando lo hagan. Creo yo, que como siempre, igual estoy equivocado.